Bien, buenas noches con todos. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Buenas noches, sí se le escucha. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ok, Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Cuánto gusto. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a salud ocupacional y riesgos laborales bajo los estándares que hoy se manejan, ¿no? Para ver lo referente al COVID. Bien, entonces vamos a empezar de esta manera. Creo que el tema en cuanto a seguridad, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Es más, ha tenido una evolución, ¿no es cierto?, en todos nuestros centros laborales. Eso creo que no es ajeno a ningún tipo ni rubro de empresa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿ok?, cómo es que ha cambiado realmente, producto de la pandemia, la seguridad y la salud ocupacional en tu centro laboral. Sabemos que, de hecho, algunos rubros, digamos, implementan diferentes medidas de seguridad, quizás unos más exhaustivas que otros, ¿no? De repente con mucho más rigor, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿alguien que quiera participar, por favor? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Qué ha cambiado con la pandemia en su centro laboral? ¿Cuáles son esas nuevas medidas de seguridad que existen hoy en día en su centro laboral? Ivette, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. En mi Bueno, caso, por ejemplo, en la empresa en donde yo laboro, se ha tenido que armar nuevos procedimientos y políticas, ¿no? En temas de salud ocupacional, por ejemplo, para ingresar a las plantas o oficinas, tenemos que hacer un monitoreo diario donde tenemos que reportar si tenemos algún síntoma o no estamos asintomáticos, y de acuerdo a tu reporte, si estás bien, ingresas normal, y claro, antes del ingreso pues hay un personal médico que te toma la temperatura, ¿no? Y en caso de reportar un síntoma adicional, ya pasas pues por un tema de aislamiento, que son han implementado algunas carpas dentro de plantas y ahí te hacen el aislamiento si presentaras en el transcurso del día alguna fiebre, tos, gripe que se te puede presentar. Y en el tema, por ejemplo, del control de vacunas también, ¿no? Que se está haciendo, y de acuerdo a eso se encuentran habilitados o no habilitados, y personal de riesgo, ya sea por enfermedades persistentes, pues son personas que no ingresan a laborar hasta el día de hoy, ¿no? Esos son los cambios que han habido, y tenemos mayor control en temas nutricionales y médicos en ese sentido. Ok, muchas gracias, Ivette. Y miren, su compañera decía algo que es importante, ¿no? Decía, se sigue tomando el control de temperatura, pero solamente en algunos establecimientos, no en todos, ¿no? En algunas empresas, no en todas. Gaby, ¿te escuchamos? Por ejemplo, lo quería comentar. Mi esposo labora actualmente en el sector minero, y anteriormente, pues, el personal
de contratas dormían en campamentos en la zona donde estaba ubicado, ¿no? Fuera del campamento minero, en la población. Bueno, con esta pandemia actualmente, ahora se quedan 14 días dentro de la misma zona minera y para subir tienen que pasar las pruebas antígenas y hacer el reporte si no ha tenido contacto con alguna persona contagiada de COVID, ¿no? Ya están prohibidos salir del campamento minero por los 14 días que tienen que trabajar. Y dentro de la misma zona industrial, siguen manteniendo la distancia, ¿no? Implementaron, por ejemplo, en las camionetas como micas que separan al conductor del copiloto y de otros pasajeros de la parte de atrás. En los comedores también implementaron micas como para separar en forma individual para que cada personal alimente, ¿no? Se alimente, quitándose la mascarilla y bueno, el uso constante de gel, la desinfección, han creado protocolos, ¿no? Para desinfección de materiales, en el cambio de guardia que tienen, en los mismos dormitorios que antes dormían más de 4 personas, ahora solamente pueden dormir 2 personas por dormitorio. Y esos son algunos cambios que se ha tenido, ¿no? Ok, muchas gracias, Gaby. Y de acuerdo también al rubro, ¿no es cierto? De repente en la parte minera, ¿no? Han tenido justamente como que más cuidado, ¿no? En ese aspecto, justamente porque de haber un solo contagio, pues estarían expuestos todos, ¿no? Debido a que ellos, pues, pernotan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, han habido muchos cambios y siguen habiendo, ¿no? En este momento, ¿no? Tenemos, pues, esta situación en la que se exige, ¿no? La vacunación, la doble dosis mínimo, ¿no? Que ya se está viendo la posibilidad de la tercera también, ya se está ingresando, ¿no? Dentro de esta fase, pero mínimamente las 2 dosis, ¿no? De lo contrario, ni siquiera dejan ingresar a los establecimientos. Pues bien, entonces, como vemos, los cambios han sido claramente notorios, ¿no? Vemos incluso en unidades de transporte micas, ya ni qué decir en los comedores, ¿no? De las empresas, y en todos los establecimientos, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, en oficinas, lo mismo se ha hecho, ¿no? Se han puesto estas especies de separaciones. Ok. De acuerdo a lo manifestado por la Organización Internacional del Trabajo, también conocido OIT, se estima pues que cada 15 segundos existe, ¿no? O se genera de repente accidentes o enfermedades que están relacionadas con el trabajo, ¿no? Entonces, diríamos que, bueno, no pensamos que fuera tanto de repente, ¿no? Como que vemos cifras alejadas de nuestra realidad. Sin embargo, si hacemos un estimado a nivel mundial, las cifras son alarmantes, ¿no? Hay una pérdida importante de vidas, ¿no? Entonces, cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, ¿no? La cifra es bastante alta. Cada día mueren 6.300 personas a nivel mundial, ¿no? A causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Donde realmente, más allá del tema laboral, ¿no? Hay una pérdida tanto de vida, como también una carga económica frente a las malas prácticas de seguridad, ¿no? Bien, en el 2020 hubo un total, solamente por citar un ejemplo, de 19 accidentes mortales en el sector minero, ¿no? Pese a las restricciones, pese a que de repente muchas de las actividades se paralizaron, igual hubo fallecimientos, ¿no? Un 52% menos que el 2019. Y como les menciono ya, esto solamente es por citar un ejemplo, ¿no? Porque sabemos que los rubros son muchos más, ¿no? Pero bueno, citamos acá el tema minero. Entonces vemos, por ejemplo, esta evolución en cuanto a años, en cuanto a periodos, ¿no? En este rubro, y vemos que en el 2001, por ejemplo, la cifra era altísima, ¿no? Comparado, obviamente, a lo que se ha venido dando ya en los últimos años, ¿no? Entonces, y vemos también cómo ha ido en bajada, ¿no? Esta cifra ha ido en bajada, ¿por qué? Porque se han establecido nuevas políticas, ¿no es cierto?, para poder cuidar mucho más al trabajador, porque hay una concientización permanente de la empresa
porque muchas de las organizaciones también han tomado cartas en el asunto frente a seguridad, tanto de sus propios trabajadores como la seguridad de terceros, ¿no? Y aún así, las cifras no dejan de ser críticas, ¿no? Perú es el país con mayor tasa de accidentes en Latinoamérica. ¿Y por qué de repente mencionamos de que son, digamos, cantidades críticas, ¿no? Porque estos accidentes solamente son los reportados y todos sabemos perfectamente que hablamos de los reportados por cuanto estos, ¿no es cierto?, están dentro de la formalidad, ¿no? Bien sabemos también que hay una tasa importante de informalidad, que es del 70%, ¿no?, de la población activa laboral. Quiere decir que de estos 114,000 casos, ¿no?, ellos pues están dentro del rubro formal, ¿no es cierto? Entonces, imagínense todos los casos adicionales que no se registran porque simplemente están pues de informales, ¿no? Entonces, según las cifras que reporta el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?, Perú ocupa un lugar importante justamente en esa tasa y en esa cantidad de accidentes de trabajo, ¿no?, reportados a nivel, pues, de América Latina, ¿no?, alcanzando un 13,8% de accidentes laborales fatales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación, ¿no? Que las cifras son altas comparados a otros países, ¿no? Y a ello se le agrega pues que solamente vemos en esta cantidad los casos, como ya les dije, formales. Los informales probablemente sean mucho más, ¿no? Esto viene a consecuencia, ¿no?, de la falta de conciencia, de repente de las escasas políticas en salud ocupacional, e incluso más que eso, ¿no?, en escasas políticas de prevención, ¿no? Porque más que corregir, se trata de prevenir, ¿no? Prevenir los daños a los empleados y también al entorno, ¿no? Bien, entonces, en este punto destacan como las ciudades con mayor índice de accidentes Lima, ¿no?, seguido también de Callao, Arequipa y Piura, ¿no?, en diversas industrias o en diversos sectores, ¿no? Como bien sabemos también, las causas de los accidentes se deben en muchas ocasiones, ¿no?, a las negligencias. Por un lado, por el lado del empleador y por el otro lado también del trabajador, ¿no? Cuando hay un accidente siempre tendemos a mirar al empleador, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué de repente no le dio los instrumentos necesarios o los equipos adecuados para poder cuidarse? Pero no siempre es así, ¿no? A veces los desvíos en las operaciones se deben también a el exceso de confianza, ¿no? Eso lo sabemos todos los que trabajamos o hemos trabajado en la parte industrial y la parte minera, ¿no? Entonces los excesos de confianza pueden generar, ¿no es cierto?, en segundos, ¿no?, una fatalidad. Causa de los accidentes, no lo vi, ¿no es cierto? No creía, no pensé que esto fuera a pasar, no quise o yo no sabía que esto iba a pasar así, ¿no? Por esto es que, dependiendo del rubro, sobre todo, ¿no?, es que se hace mayor concientización. En la parte industrial y en la parte minera, el tema de la concientización es frecuente, ¿no?, es constante. Ahora, las posibles consecuencias, como bien sabemos, ¿no?, de repente si trabajamos con maquinarias, con equipos, ¿no?, son los aplastamientos, ¿no?, las fracturas, las amputaciones, como ya ha pasado, ¿no?, en varias empresas de repente se trabaja con esta maquinaria en la que se han volado hasta dedos, ¿no?, brazos, manos, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque también se ha dado que la muerte, ¿no?, politraumatismos bastante severos, ¿no? Entonces, dentro de esta estadística, ¿no?, de accidentes de trabajo, tenemos pues una evolución, ¿no? Una evolución importante, por ejemplo, en cuanto a accidentes mortales, ¿no? Vemos que a pesar de la concientización, a pesar de repente de los esfuerzos que se realizan, ¿no?, en cuanto a accidentes mortales, ¿no?, a nivel de todos los rubros, tenemos que ha habido más bien un crecimiento, ¿no?, del 2017 al 2019. Los accidentes no mortales, ¿no?,
hasta el 2019 figuraban en 34.800, solamente los reportados, ¿no? Caídas, etcétera, ¿no? Entonces, son cifras claramente importantes, ¿no? Porque esto también conlleva a que haya una incapacidad desde la leve, ¿no es cierto?, hasta pues esta ya incapacidad permanente, ¿cierto? Entonces tenemos que los accidentes mortales, de acuerdo a la actividad económica que se maneja, ¿no?, tiene, por ejemplo, el mayor porcentaje en la manufactura, ¿no?, y accidentes no mortales, tenemos un porcentaje importante también en la minería, ¿no? Bien. Como bien sabemos también, ¿no?, la indumentaria, justamente para evitar este tipo de accidentes, es vital, ¿no? Sobre todo en la parte industrial, en la parte minera, ¿no? O en la parte que se requiere también esfuerzo físico, ¿no? Entonces tenemos aquí la protección pues auditiva, ¿no? Hoy vemos claramente la protección respiratoria que ya se ha vuelto necesaria en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el rubro industrial, ¿no?, donde más se usa, sino en todos los ámbitos. Tenemos también los accesorios, ¿no? La ropa de protección misma, ¿no? Que esto es algo que se empezó a usar mucho justamente a raíz de la pandemia, cobró mucha más relevancia, ¿no? Tenemos la protección para la cabeza, que son los cascos, ¿no? En el rubro minero, en el rubro industrial, pues es indispensable, ¿no? Conectamos sobre todo a zonas que son limitadas, que son restringidas, ¿no? Para evitar este tipo de accidentes. Tenemos también los lentes para protección visual, ¿no? La protección para manos, que es justamente los guantes, y la protección para pies, que son los zapatos punta de acero, ¿no? Bien, ¿cuáles son entonces aquellos beneficios de implementar justamente los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Permite el cumplimiento de la ley 29783, que vamos a verla más adelante. Salvaguarda, de hecho, la seguridad y salud de los trabajadores, y esto a su vez, ¿no es cierto?, genera una mayor productividad, ¿no? Dado que los trabajadores pues se sienten protegidos, se sienten más motivados, genera un compromiso, ¿no? Visto que la empresa se preocupa por la seguridad del trabajador, asegura la continuidad de la empresa, ¿no? Ya que evita, ¿no?, que se generen pues pérdidas, ¿no? Y de esta manera también limita, ¿no?, el que se genere un desequilibrio, ¿no?, o una inestabilidad en la organización. Genera también confianza para atraer nuevos clientes, ¿no?, o inversores, ya que si yo como cliente externo veo que la empresa cuida, ¿no es cierto?, protege, ¿no?, a su cliente interno, pues claramente la empresa también piensa en mí, ¿no?, como cliente externo. Ahora bien, la ley 29783 es justamente la ley que tiene a cargo la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que tiene como principal objetivo no solamente el tema de corrección, porque siempre que nosotros escuchamos de repente el tema de las leyes, ¿no?, en cuanto a tema de seguridad, inmediatamente nos viene a la mente la corrección, y va mucho más allá, ¿no? Más que corrección es la prevención que se debe de establecer, ¿no? Que se debe de instaurar una cultura preventiva, ¿no?, de la mano claramente con la participación pues del Estado, ¿no? El rol de fiscalización, ¿no?, y la participación en general, ¿no?, en conjunto, porque la seguridad no solamente es el trabajo de la empresa en sí misma, ¿no?, es el trabajo de todos los que integran la empresa, de la empresa misma, del Estado también, incluso de las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, que buscan la protección del trabajador, ¿no? Entonces, esto se encuentra o forma parte también, ¿no?, del marco normativo que protege pues la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? Bien, dentro de la ley 29783, ¿no?, se exigen que se conserven registros mínimos, ¿no? Ya les voy a enseñar a continuación unos registros básicos, ¿no? Claramente en este momento ya se manejan a nivel de software o más digitales estos registros, pero se los voy a enseñar como parte básica aquí en un Excel, ¿ya?
Pero bueno, vamos a hacer primero la mención de todos los registros y luego ya se los proporciono, se los menciono en formato Excel. Tenemos entonces el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? Tenemos también el registro de exámenes médicos ocupacionales, que seguro muchos de ustedes lo han pasado, ¿no? Por ejemplo, el examen médico preocupacional, que se da justamente al ingreso del trabajador para ver en qué estado está llegando, ¿no? Si está, y si tiene también las condiciones, pues, adecuadas, ¿no? En temas de salud. Tenemos también los exámenes médicos ocupacionales anuales, ¿no? Muchos de ustedes también seguro, y todos en general hemos pasado en algún momento, ¿no? Que nos habla pues de estos exámenes realizados de manera periódica, mientras que exista, ¿no es cierto?, el vínculo laboral, y por lo general se hace de manera anual, ¿no? Tenemos los exámenes médicos ocupacionales de retiro, ¿no? Que nos habla justamente de ese examen que se hace al término de la relación laboral con la empresa, ¿no? Para visualizar, para ver y para tener claramente un respaldo de cómo este personal está saliendo de la organización. Se ha visto en ocasiones, ¿no?, que hay, por ejemplo, trabajadores que enjuician a la empresa, ¿no es cierto?, porque dicen, no, yo me enfermé en tal empresa, ¿no? Entonces, justamente para evitar esto, ¿no?, se hace pues este examen, ¿no?, ocupacional ya de retiro, ¿no?, para ver cómo es que realmente el trabajador está saliendo. Pues bien, tenemos también el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Entonces, aquí ya entra a tallar este registro, por ejemplo, en el caso de los agentes físicos, en base a los ruidos, en base a las iluminaciones, a las vibraciones, ¿no?, a las radiaciones, ¿no? Hay personas que son bastante expuestas a temperaturas bastante altas, bastante bajas, ¿no?, a la humedad, ¿no?, etcétera. Tenemos también el registro basado en agentes químicos, ¿no? Tenemos personas que trabajan también de manera bastante directa con lo que son gases, con lo que son de repente vapores, humos, ¿no? Y que posteriormente, ¿no?, puede afectar también, por ejemplo, como se ha dado, ¿no?, las vías respiratorias, ¿no?, sobre todo si no usan bien los implementos, ¿no? Tenemos el registro de monitoreo también en cuanto a los agentes biológicos, ¿no? Esos mayormente son aquel personal expuesto, ¿no es cierto?, a los laboratorios, ¿no?, por ejemplo, a los virus, bacterias, ¿no?, microbios. Ha sido esta vez tan palpable, por ejemplo, cuando se han empezado a hacer los estudios en base al virus, ¿no?, al COVID, ¿no?, todas estas personas que han estado en contacto directo justamente para poder hallar la vacuna, ¿no? Tenemos también los agentes disergonómicos, que nos habla de la manipulación de estas cargas pesadas, de estos sobreesfuerzos, ¿no?, de estas posturas de trabajo que requiere realmente un esfuerzo físico importante, ¿no?, movimientos repetitivos, entre otros. Tenemos también los factores psicosociales, que nos habla del hostigamiento psicológico, el estrés laboral, ¿no?, el acoso laboral, ¿no? En cuanto al tema, por ejemplo, del acoso laboral, bien sabemos que las empresas tienden hoy en día a tercerizar justamente este servicio, ¿no?, como para que si en algún momento se detecta un tema de acoso, hostigamiento, ¿no?, esto sea denunciado a una línea, ¿no es cierto?, de una tercera empresa, ¿no es cierto?, para que puedan realizar las investigaciones correspondientes, de manera tal pues que se trate este tema de denuncias de la manera más objetiva posible, ¿no? Bien. El riesgo de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Si bien las inspecciones internas pueden desarrollarse normalmente, ¿no?, se programan, ¿no?, eso es lo normal, pero pueden desarrollarse en realidad de dos maneras, las que son planeadas y las que no lo son, ¿no? Las que son planeadas nos habla de inspecciones ejecutadas mediante, pues,
Programas que siguen una ruta específica, ¿no? Que siguen un cronograma establecido, ¿no? Que son bastante detalladas, ¿no? Mientras que, por otro lado, tenemos las inspecciones no planeadas, ¿no? Que son inspecciones que simplemente se dan de manera inopinada, que no tienen ruta programada, ni cronograma establecido, ¿no? Y lo que se busca es realmente ver cómo se encuentra, ¿no es cierto?, un área determinada, ¿no? Sin el aviso, ¿no? Bien sabemos que cuando son, digamos, inspecciones planeadas, como que parecería todos tenemos que tenerlo listo, como que todo funciona a la misma maravilla, ¿no? Y supuestamente todo es un anís, ¿no? Pero cuando no es planeado, ¿no? Nos encontramos a veces pues con sorpresas, ¿no? Entonces se trata justamente de eso, de ver qué encontramos, ¿no? Sin que el personal pues esté en muchos casos preparado, ¿no? Las inspecciones planeadas pueden estar dirigidas a elementos y partes críticas de la organización, ¿no? Se elabora sobre todo donde los procesos son críticos, al orden, limpieza y seguridad, por ejemplo, en el caso de los almacenes, ¿no? Si todo está de repente en su lugar, ¿no? Si tienen la cantidad que debe de tener, porque a veces existe pues esta diferencia entre lo físico y lo que figura en el sistema, ¿no es cierto? Y en base también a las condiciones generales, ¿no? Tenemos aquí como quinto punto el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, estas estadísticas se dividen en 3 puntos o en 3 indicadores que son esenciales. Por un lado tenemos los indicadores de resultados, por el otro lado los indicadores de capacidad y competencia, y por el otro lado los indicadores también de seguimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de los indicadores de resultados, dice aquí, número de accidentes de trabajo mortales por año, ¿no? Entonces, ¿cuántos accidentes? Sabemos que el grado de siniestralidad, ¿no es cierto?, debería ser 0. Ese es el ideal. Eso es lo que toda empresa busca, ¿no? Que al término del año, ¿no?, se genere pues el 0% de muertes. Pero en algunos casos no es así, ¿no es cierto? En algunos casos sí se genera, ¿no? Y eso también conlleva a investigaciones exhaustivas para determinar la responsabilidad, ¿no? Por dónde pudo haber un desvío, quién la originó, fue un tema de repente, no sé, humano, fue una maquinaria, le faltó calibración, de repente algún equipo, mantenimiento, o sea, hay que detectar por dónde vino, ¿no es cierto?, esa situación, ¿no? Obviamente con aras de corregirla, ¿no? De corregir lo que originó ese accidente, ¿no? Siempre les menciono, ¿no?, un caso que yo tuve, ¿no? Cuando estuve a cargo de un área a nivel, pues, regional, ¿no? Y acá por eso les decía al inicio, ¿no? Lo importante que es también cuando se asume, ¿no?, el tema de prevención, ¿no es cierto? Lo hacemos, pero en trabajo conjunto. O sea, no solamente se trata de echarle la culpa al empleador, ¿no? Pasó algo y bueno, el empleador pues que asuma todo. No, porque cuando hay desvíos en las operaciones, cada quien tiene que asumir su rol. Entonces, bueno, estaba a cargo del área, ¿no?, a nivel regional. Nosotros despachábamos mucho producto a nivel regional, ¿no? Hablo de toda la parte norte, selva y todos esos lugares, ¿no? Entonces, claramente cuando hay un tema de transporte a cargo, hay una persona que va a cargo de el manejo, por ejemplo, de la unidad, y hay otra persona que puede ir como acompañante, ¿no?, como copiloto. Entonces, se envían, ¿no?, a esta unidad que sale con 2 personas, ¿no?, piloto, copiloto. Pero el copiloto pues no tenía, digamos, la orden, no tenía la autorización para manejar el carro y creo que tampoco tenía el brevete, ¿no? Entonces, solamente iba de acompañante, nada más. Entonces la ruta era Piura-Sullana, si no me equivoco. Entonces, el conductor intercambia con el copiloto el manejo porque decía que se sentía cansado, ¿no? Intercambia y justo en ese momento hay un accidente, ¿no? Y el que muere es el chofer que iba de copiloto porque para esa parte se empotra el carro.
Entonces, la pregunta ahí es, ¿de quién fue la responsabilidad como tal? ¿De la empresa? ¿La empresa tuvo algún desvío ahí en la operación? ¿O fue responsabilidad de las personas que tenían a cargo la unidad? ¿No? Entonces se hizo pues una serie de investigaciones que duraron más o menos un mes, ¿no? Donde se llegó pues a determinar que la responsabilidad había sido netamente de las personas que habían tomado la decisión de hacer el cambio, ¿no? Se confiaron, ¿no? Exceso de confianza en que de repente todo estaba ok, todo estaba bien. El chofer nunca reportó su cansancio, más que al copiloto, ¿no? Si no se le hubiese dicho para, descansa, ¿no? Nunca hubo una llamada de ellos a la central, ¿no? Entonces, pero bueno, la investigación duró como un mes, ¿no? Vino gente de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos para que hagan la operación, y lo primero que empezaron a buscar fueron justamente estos registros, ¿no? Estos registros que les estoy mencionando es lo primero que pidieron, porque querían ver si los conductores, si el copiloto había sido, el ayudante había sido capacitado, o sea, querían determinar si había sido de repente un error de nosotros como área no haberlos capacitado, ¿no? O había sido una responsabilidad neta del personal que tomó la decisión de hacer el cambio sin consultarlo, ¿no? Entonces, las investigaciones determinaron que había sido un error de ellos, ¿no? Fue bastante lamentable, porque incluso hasta la esposa del chofer decía, lo mataron a mi esposo, pero no era lo mataron, ¿no? Lamentablemente el chofer tomó esa decisión de hacer el cambio y no avisó nada, ¿no? Entonces, por eso es que se incide mucho en el tema de que realmente se asuma la responsabilidad, ¿no? De todas las partes, ¿no? Bien, tenemos también entonces el número de accidentes de trabajo por año, ¿no? Que pueden ser leves hasta incapacitantes. Tenemos el número de enfermedades ocupacionales reportadas por año. Claramente en este sentido queremos que sea cero, ¿no es cierto? Tenemos también los números de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo. Cuando hay un accidente, no solamente es que hubo el accidente que se vaya de descanso médico y ya, ¿no? Y que venga cuando ya se recuperó, no pasa por ahí, ¿no? Hay una pérdida también de días, de horas, ¿no es cierto? De fuerza laboral, ¿no? De productividad por ese accidente, ¿no? Por eso es que el cuidado debe ir de ambos lados, ¿no? El número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales lo vamos a ver de aquí, cuando ya les presente los archivos que les voy a presentar, ¿no? Los formatos que se manejan, formatos básicos en realidad. Tenemos el número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área, por ejemplo, ¿no? Número de acciones correctivas, ¿no? Propuestas. Cuando hablamos de acciones correctivas, ya, digamos, se hace una auditoría, ¿no es cierto? En las auditorías se va a poner, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas observaciones vistas, pero no queda en ello. No es que solamente pongo, esto es lo que observé, esto es lo que hay que mejorar, y luego no le hago seguimiento, o luego nunca se subsane. La idea es, se encuentra, ¿no es cierto?, esa observación, se corrige y luego le hago seguimiento. Así va el procedimiento, ¿no? Porque no tiene sentido visualizar alguna falencia y dejarlo allí. No tiene sentido. Entonces, para eso mejor no hago auditoría, ¿no? Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas. Por otro lado tenemos, por ejemplo, el indicador de capacidad y competencia, ¿no? Que son el número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, tenemos personas, tenemos trabajadores que han reportado, como se ha visto también, por ejemplo, cuando una máquina o un equipo de repente no está en buen estado. Y eso pudo, si no se reportaba, pudo haber ocasionado accidentes incapacitantes, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no? Hay trabajadores, ¿no? Que reportan eso, cuando de repente una máquina no está bien calibrada, etcétera, ¿no? O no ha tenido el mantenimiento requerido, etcétera. Entonces, tenemos también el porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el trabajo.
Cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Como que había un poco más de repente de cuidado, como que las personas, digamos, estaban un poco más alertas, ¿no? Pero después, cuando ya empezaron el tema de la vacunación, las personas han ido bajando la guardia, ¿no? Y en un centro laboral eso no se puede dar, ¿no? Porque bien sabemos que los contagios siguen existiendo. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Hay exceso de confianza, ¿no? Se peca en exceso de confianza. Entonces, existen y se han reportado en las empresas que pese a que la disposición exige el uso de mascarillas, no se la ponen. Y si se la ponen, luego se la bajan, ¿no? Cuando quieren hablar, por ejemplo, por celular, se baja la mascarilla como si no se les fuera a escuchar, ¿no? O de repente tienen que entrar a una zona restringida con casco, no se lo ponen, ¿no? Entonces, aquí ya nos habla de este porcentaje de trabajadores que por un lado están comprometidos y que por el otro lado no lo están, ¿no? También las empresas tienen ese reporte, ¿no? O generan ese reporte. Tenemos también los indicadores de seguimiento, ¿no? El número de obras de charlas internas, ¿no es cierto? En seguridad y salud. Tenemos el número de inspecciones internas realizadas, el número de monitoreos realizados, ¿no? Las campañas internas también realizadas, ¿no? Por eso les decía desde un inicio, ¿no? Cuando empiezan a haber este tipo de accidentes, sobre todo cuando son fatales, ¿no es cierto? Como el que les menciono, y empiezan a pedir toda esta documentación, ¿no? Para realmente poder analizar, ¿no? Qué pudo haber ocasionado el desvío en la operación. Tenemos también el registro de equipo de seguridad o de emergencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos brindan, pues, los EPPs, ¿no? O los equipos de seguridad, ¿no? Y nos hacen firmar por los documentos que nos han entregado, por los cascos, los guantes, ¿no? Las botas, los equipos también de emergencia, ¿no? Los megáfonos, los extintores, etc. Tenemos también el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, ¿no? De acuerdo a la ley, se establece que tiene que existir como mínimo 4 capacitaciones al año, y estas tienen puntos bajo los cuales deben ser enfocados, ¿no? Por ejemplo, cada puesto de trabajo que se desarrolla o funciones que realiza el trabajador, ¿no? Digamos, ante las funciones que tiene que realizar una persona, tiene que ser capacitada justamente para realizar el trabajo que se le está encomendando, ¿no? Los cambios efectuados en las funciones de un trabajador. Por ejemplo, un trabajador ya tiene trabajando allí cierto periodo de tiempo, pero se le quiere de repente agregar ciertas funciones, va a ascender en un puesto, también se requiere que sea nuevamente capacitado, porque son nuevas funciones, ¿no? Los cambios realizados sobre una máquina, equipo o tecnología, también, por eso existen hoy en día los manuales, ¿no? Que nos brindan pues estos manuales, que por lo general nos lo pasan en digital, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se está implementando un nuevo sistema, un nuevo software, ¿no? Tenemos también las nuevas medidas de seguridad que se establezcan para prevenir riesgos. El caso más fresco que tenemos, ¿no? Es justamente el tema del COVID, ¿no? Que ha sido pues una constante, lavado de manos, desinfección, zapatos, la indumentaria, etc., ¿no? Tenemos también la actualización periódica de los conocimientos, ¿no? Hablábamos anteriormente lo importante que son las capacitaciones y lo importante que es también actualizarlas, ¿no? Y tenemos también el registro de auditorías. Ahora, ¿cuánto tiempo se debe conservar los registros obligatorios, ¿no? Estos van a diferenciarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el registro de accidente de trabajo e incidentes peligrosos se registran 10 años luego de haber sido registrado el suceso, ¿no? En el caso de las enfermedades ocupacionales, 20 años luego de haber sido registrada la enfermedad, y los demás registros se deberán conservar como mínimo 5 años. Es importante justamente mantener actualizados estos registros, ya que estos representan pues evidencias fundamentales, ¿no?
para la realización de determinadas actividades, sobre todo en el caso de las fiscalizaciones, ¿no? Las capacitaciones a los trabajadores, ¿no es cierto? El tema de los monitoreos de agentes ocupacionales, por ejemplo, la entrega de EPPs, etcétera, deben conservarse como mínimo 5 años, ya que ante algún evento o algún suceso, como por ejemplo el que les estoy mencionando, estos configuran pues una evidencia del cumplimiento por parte de la empresa, ¿no? Entonces, en el caso que yo les manifestaba, ¿no? Prácticamente la empresa, bueno, la empresa asumió el tema, pues, obviamente del velorio y todo, pero no iba por ahí, ¿no? En realidad es una vida humana, ¿no? Entonces, como que era bastante penoso, ¿no? Porque el piloto fue una persona, o el chofer era una persona que dejaba 3 hijos en la orfandad, ¿no? Entonces, más allá del tema de los gastos materiales, que eso en realidad es nada comparado a la pérdida de vidas, ¿no es cierto? Igual configura pues una evidencia de que nosotros sí cumplimos con todas las disposiciones, pero que el desvío se debió a la parte de la naturaleza humana, ¿no? De esta persona, ¿no? Bien, la norma ISO 45001 se ocupa justamente de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, y ayuda a la organización a identificarse, de repente a priorizar, ¿no? Y a gestionar mucho mejor el tema de los riesgos y salud como parte de sus prácticas de negocios, ¿no? Entonces, tenemos ventajas que creo que saltan a la vista, ¿no? Hay una gestión mucho más eficaz del tema de costos, por ejemplo, ¿no? Mejora también el ambiente de trabajo, mejora la imagen misma de la empresa, porque estoy cuidando a mi gente, ¿no? Y así me ven también las personas que están afuera. Hay una fácil integración en cuanto al tema de calidad y medio ambiente, ¿no? Evita el riesgo de prácticas, pues, ilegales y sanciones, ¿no? Se reducen también los riesgos laborales, la siniestralidad laboral, ¿no? Y permite una identificación eficaz, ¿no? Y una evaluación también de riesgos importante, ¿no? Bien, voy a presentarles los formatos, como ya les digo, los más básicos en realidad, ¿ya? En cuanto al tema, pues, muchos de ellos seguro ya ustedes lo manejan, ¿no? Muchos de ellos incluso están, los tienen en software, ¿no? Ya los manejan en software. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? El informe de auditoría interna, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, como primer punto, y eso va a estar en todos los formatos, ¿no? Los datos del empleador, ¿no? La razón social, ¿no es cierto? El RUT, el domicilio, ¿no? La actividad económica, el número de trabajadores en el centro laboral. Aquí también se registran los nombres de los auditores, ¿no? El número de registro, ¿no es cierto? Sabemos que las auditorías no es una ni dos, ¿no? Entonces se pueden hacer incluso varias, ¿no? Fechas de auditorías, cuándo se hicieron, qué procesos o qué áreas fueron auditadas, ¿no? Tenemos acá el nombre de los responsables de los procesos auditados, el número de no conformidades, ¿no? Estoy auditando un área, un proceso, cuántas no conformidades encontré, ¿no? Y también acá menciona información a adjuntar, ¿no? Informe de auditoría, dice acá, ¿no? Indicar hallazgos encontrados, no conformidades, las observaciones y la firma de los auditores, ¿no? Para ver quién está haciendo esas observaciones. Tenemos también el plan, ¿no? De acción para cierre de no conformidades, ¿no? Y justamente a eso retornaba, ¿no? Por eso les decía, tiene que haber un plan de acción para levantar las observaciones, pero también para hacer el seguimiento a las mismas, ¿no? Porque de nada sirve observar si no se va a corregir lo que se está observando, ¿no? Bien, tenemos también, ¿no? La descripción de las no conformidades, ¿no? Disculpen, ¿no se pueden visualizar los formatos? ¿No se está visualizando, chicos? No se ¿No? ve. Ah, caramba, No, discúlpenme.
Pensé que se estaban visualizando. Disculpen. Pensé que se estaban visualizando. Voy a mejor ponerlos uno por uno, ¿ya? Qué raro. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me confirman, chicos? Sí, ahora sí. Ahora sí, disculpen, pensé que se había estado visualizando. Ya, ok, retomamos entonces. Acá tenemos, por ejemplo, los datos del empleador, ¿no? Como ya les decía, ¿no? La razón social, el rol, domicilio, actividad económica, el nombre de los auditores, ¿no? El registro, ¿no? La fecha de auditoría, las áreas o los procesos que han sido auditados, ¿no? Los nombres de los responsables a cargo de los procesos auditados también, ¿no? Y acá les decía el número de no conformidades, pero también la información que se adjunta, ¿no? Y como ya también les manifestaba, si bien es cierto, pueden haber observaciones, ¿cuál es el plan de acción para cerrar esas no conformidades? ¿No? Y eso ya se genera de manera también posterior a la auditoría, ¿no? Entonces, este plan de acción contiene justamente la descripción de las causas que originan esa no conformidad, pero a su vez también tenemos la propuesta de las medidas correctivas, ¿no? De qué manera, quién lo va a implementar, cuál va a ser la fecha de ejecución, ¿no es cierto? Y el Estado, ¿no? Tenemos acá la descripción de la no conformidad, causas de la no conformidad, qué puede originar, ¿no es cierto?, esa observación, ¿no? ¿Qué puede haber ocasionado, ¿no? Que esa sea una no conformidad. Tenemos acá también la descripción de medidas correctivas, ¿no? El responsable, las fechas, ¿no? Y el estado, en qué estado se encuentra, realizada, pendiente o en ejecución, ¿no? Dependiendo también del tiempo, ¿no? Responsables del registro, tenemos acá el nombre, el cargo, la fecha y la firma, ¿no? Voy a dejar de proyectar y voy a proyectar mejor la otra, ¿ya? No sé qué habrá pasado, por qué no se visualizaba. Ahorita les proyecto nuevamente. Ya está. A ver. Ya, ahí está. Sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Ya, ok. Tenemos, por ejemplo, acá, y como ya les digo, estos son formatos básicos, ¿no? Hay empresas que tienen mucho más implementado ya hasta digital, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el registro de accidente de trabajo, ¿no? El anterior fue de auditorías, este es registro de accidente de trabajo. En la parte inicial, ya eso lo van a ver en todos los formatos, ¿no? Tienen que ir, por ejemplo, los datos del empleador, ¿no es cierto? Y como ya lo mencioné, la razón social, el rol, domicilio, la actividad, pues, o el tipo de actividad económica, el número de trabajadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? El número de trabajadores afiliados al SSTR, ¿no? Los no afiliados, si es que lo hubieran, ¿no es cierto? El nombre de la aseguradora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá datos del empleador, por ejemplo, si se terciariza, si son contratistas o subcontratistas, ¿no? Y piden lo mismo, ¿no? Lo mismo que está acá arriba, ¿no es cierto? Tenemos acá los datos del trabajador afectado, en el caso haya habido, pues, algún accidente, ¿no? Los datos también en cuanto al tema del DNI, la edad, ¿no? Cuál es la antigüedad en el puesto de trabajo, el área, ¿no? El tipo de contrato que tiene, ¿no? Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, la investigación de trabajo, del accidente de trabajo, ¿no? Entonces ya aquí vemos, por ejemplo, las fechas, la hora, dónde ocurrió, ¿no? Entonces ya viene toda esa investigación, ¿no es cierto? Con todos estos datos, obviamente, que ya se van recogiendo, ¿no? Es un accidente leve, incapacitante, mortal, etcétera, ¿no? Los días de descanso, ¿no? Número de trabajadores afectados, puede ser que un accidente no solamente incluya a una persona, sino a varios, ¿no? La descripción del accidente de trabajo, por ejemplo, cómo es que se generó, ¿no? Y acá, por ejemplo, piden adjuntar, ¿no? La declaración, si es que se pudiera, obviamente, ¿no? Del afectado sobre el accidente de trabajo, ¿no? La declaración de testigos, si es que los hubiere, ¿no? Y qué procedimientos se tenían que, o estuvo haciendo, cuáles son los planos, ¿no? Del lugar donde se originó el accidente, ¿no? Tenemos también acá la descripción, ¿no? De las causas que originaron el accidente de trabajo, ¿no?
Tenemos acá las medidas correctivas, ¿no? La descripción, el responsable, la fecha de ejecución y el estado de ejecución, ¿no? Responsables del registro y de la investigación, ¿no? Y tenemos acá fechas, cargos y horas, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Voy a tener que estar abriéndolo así porque me parece raro que no se visualice bien. Bueno, vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos el registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? El otro era de accidente de trabajo, este es de enfermedades ocupacionales, ¿no? Igual, en la parte superior, ¿no? O en la primera parte, mejor dicho, siempre van los datos del empleador, ¿no? Del empleador principal. En el caso fuera una terciarización o subcontratistas o contratistas, también se tiene que poner acá los datos, tal igual como se están poniendo arriba, ¿no? Y acá justamente vienen, miren, si lo pueden visualizar, lo que les mencioné de los agentes, ¿no? De los agentes físicos, químicos, biológicos, y existe esta tabla, ¿no? Sobre los tipos de agentes. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Tipo de agente que originó la enfermedad y hace referencia a la tabla 1, por ejemplo, ¿no? En qué año fue, el nombre de la enfermedad, qué parte del cuerpo ha sido, por ejemplo, afectado, número de trabajadores, si en el caso haya habido uno o varios trabajadores, qué áreas, ¿no es cierto? El número de cambios de puestos generados de ser el caso, ¿no? Y tenemos acá, miren, justamente acá está la tabla, ¿no? Físicos, los que les había mencionado en el PPT, ¿no? Y tienen pues obviamente una clasificación, ¿no? Químicos, también con su clasificación, biológicos, ¿no? Disergonómicos y psicosociales, ¿no? Y vemos acá, detalle de las causas que generen o que generan las enfermedades ocupacionales por tipo de agente, ¿no? Entonces acá dice adjuntar documento en el que consten las causas, ¿no? Luego tenemos también esa parte que nos indican, por ejemplo, en el caso de empleo de sustancias cancerígenas, ¿no? La relación de sustancias, ¿no? Si es que se ha realizado un monitoreo de agentes en el ambiente, sí o no, ¿no es cierto? Las medidas correctivas, ¿no? Si nos damos cuenta, el tema de las medidas correctivas es una constante en todos los registros, ¿no? Por eso les manifestaba, no solamente basta con las observaciones, sino también con qué se va a hacer con respecto a esas observaciones, ¿no? Y los responsables del registro de la investigación, ¿no? A ver, vamos a ver el otro registro. Acá está. Registro de equipo de seguridad o de emergencia, ¿no? Bien sabemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá primero, los datos del empleador, ¿no? Bien sabemos que cuando nosotros ingresamos a trabajar a las empresas, pues nos otorgan estos equipos, ¿no? Ya sea el equipo de protección personal o llamados también EPPs, o los equipos de emergencia, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, nombre de los equipos entregados, ¿no? Y acá, por ejemplo, la lista de los trabajadores a quienes se les están entregando, ya sea por primera vez o incluso también por renovación, ¿no? Dependiendo del uso, ¿no? O algunos equipos son obviamente entregados de manera anual, ¿no? Pero hay pues una firma de conformidad de acuerdo a la renovación, ¿no? Y el responsable del registro, ¿ya? Acá. Acá tenemos también el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, igual, los datos del empleador, ¿no? Qué cosa es lo que es, el tema que se trató, la fecha, ¿no es cierto? El nombre de los capacitadores o entrenadores, ¿no? Quiénes lo han recibido, ¿no? La firma, si es que hubo algún tipo de observación, y los responsables también del registro, ¿no? Ya está.
Tenemos acá, por ejemplo, el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Igual, como encabezado o como primera parte tenemos los datos del empleador, los datos del monitoreo, ¿no es cierto? En el caso de las inspecciones internas, ¿no? ¿Qué área está siendo inspeccionada? La fecha, el responsable, ¿no? El responsable del área inspeccionada y aparte el responsable de la inspección, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de inspección se está realizando? ¿No? La hora, si fue planeada o no fue planeada. Por lo general, cuando no son planeados, ¿no? Es que detectamos algunas inconsistencias, ¿no? Algunas falencias, ¿no? Pero cuando es planeado, pues todo está ok, ¿no? Entonces, es importante también porque nos da luces de cómo se maneja un área, ¿no? Sobre todo cuando no está, pues, al pendiente de que va a haber o no de repente una inspección, ¿no? Tenemos el objetivo de la inspección, los resultados de la inspección, ¿no? La descripción de la causa ante resultados desfavorables. Es decir, si la inspección arroja que algo no está de acuerdo a lo que debería de estar. Las conclusiones y recomendaciones y el responsable del registro. Okay, vamos a ver acá. Listo. Y acá, por ejemplo, tenemos el registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, acá los datos del empleador, como ya lo hemos visto, esto se da en todos los formatos, ¿no? Los datos del monitoreo, ¿no es cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, la frecuencia del monitoreo, cuántos trabajadores están siendo expuestos, ¿no? A este tipo de agentes, por ejemplo, ¿no? Si se cuenta con programa de monitoreo o no, las fechas, las áreas que son monitoreadas, ¿no? Aquí se colocan los resultados del monitoreo, ¿no? La descripción de las causas ante desviaciones presentadas y las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados del monitoreo, ¿no? Y acá nos piden adjuntar, por ejemplo, el programa anual de monitoreo. Este formato nos habla más del tema de monitoreo, ¿no? Mientras que el otro formato hablaba sobre un tema puntual, por ejemplo, en el caso de registrar alguna enfermedad, ¿no? Ocupacional. Entonces, incluso había la tabla, ¿no? De clasificaciones. Tenemos acá también, por ejemplo, que piden adjuntar la copia del certificado de calibración, por ejemplo, ¿no? De los instrumentos del monitoreo. Y los responsables, pues, del registro, ¿ya? Okay. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? Ok, listo. Entonces, vamos a ver en este momento lo concerniente a lo que es la gestión de conflictos y negociación, ¿ya? Bien. Listo. Bien, ya hemos visto entonces la parte de seguridad, ¿correcto? Pero tan igual como ver la parte de seguridad es también ver la parte de conflicto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se genera conflictos dentro de la organización? Entonces, en este punto sí pasaré a preguntar, ¿no? ¿Por qué se origina un conflicto? ¿Qué es lo peligroso de un conflicto? ¿Y qué harías frente a estas situaciones de conflicto? A ver, si alguien quiere participar. ¿Alguno de ustedes? Chicos, ¿alguno de ustedes? ¿Se durmieron ya? ¿A qué se refiere con el tema de conflicto? ¿En tema de salud ocupacional o es diferentes opiniones? Podría ser, ¿no? No, estamos en otro tema. Ahorita estamos en otro tema ya. No necesariamente el tema de salud ocupacional, estamos ahorita en otro tema. ¿Sí? Ah, entonces ¿Sí? sería diferentes formas de pensar o no consensuar. Ya, correcto, sí, puede ser también. Angelina.
puede ser también porque no llegan o no llegan a un acuerdo. Cada uno tiene diferentes opiniones y no llegan a un acuerdo. Ok, excelente, ok. Sí, hay un tema en el que de repente no hay, digamos, un equilibrio en cuanto al tema de opiniones, ¿no? Una armonía en cuanto al tema de opiniones, ¿no? Ok, muchas gracias, Angelina. Limas. Ok, a ver, hemos visto durante las clases que hemos tenido ya, ¿no es cierto?, lo importante que es el tema del liderazgo, lo importante que es el tema del clima laboral, ¿no es cierto?, y lo importante que es tener habilidades necesarias, ¿no?, para poder conducir equipos de trabajo y poder conducirse también dentro del ámbito de trabajo. Entonces, ¿por qué se origina un conflicto? Creo que una de las razones principales es el tema de comunicación, ¿no? Al no haber una comunicación adecuada, asertiva, puede generar claramente un conflicto. ¿Qué es lo peligroso en un conflicto? Bueno, hay varios factores que en realidad pueden generar peligro en un conflicto, pero uno de los más importantes es no tener un liderazgo adecuado, porque en muchos casos, ¿no? Se ha dado que, por ejemplo, hay personal que están en conflicto, hay personal que no se llevan bien, hay personal que de repente, no sé, por algún motivo no genera un buen clima, pero más allá de eso, ¿no es cierto? La persona encargada de ese equipo de trabajo tampoco hace nada, ¿no? Tampoco mejora el ambiente, tampoco tiene intención de corregir ese escenario, ¿no? ¿Y qué harías frente a estas situaciones? Creo que todos tenemos distintas formas de pensar acá, ¿no? Unos dirán de repente, bueno, yo renuncio, ¿no? No aguanto una situación así. Otros dirán de repente, bueno, me hago el de la vista gorda y no digo más, ¿no? Pues bien, la gestión entonces de conflictos es un punto y es un tema también esencial, ¿no? El conflicto es el proceso en el que uno de los negociadores va a percibir, ¿no es cierto?, cierta oposición del otro lado, ¿no? Sobre todo esa oposición a los intereses, ¿no? No todos los conflictos son igualmente intensos, ¿no? Hay conflictos leves que son de repente cambio de opiniones, pero ahí queda, ¿no? Y hay conflictos mucho más graves, ¿no? Que incluso pueden ir hasta las manos, ¿no? Entonces, no debe de extrañarnos en realidad la presencia de conflictos, ¿no? El tema de los conflictos forma parte de alguna u otra manera del día a día también de la organización, en cuanto a estos son bien gestionados, ¿no? Más que los conflictos, de repente la diversidad de opiniones forma parte del día a día, ¿no? Entonces, hay una diversidad de criterios, hay una diversidad de opiniones, somos personas distintas, de repente a algunas personas les gusta algo, a otras no, algunas personas ven interesante, otras ¿no es cierto? Pero en eso se basa justamente el trabajo, ¿no? Entonces, los conflictos laborales son justamente estas especies de discusiones, ¿no es cierto?, que se producen pues dentro de un entorno laboral por alguna razón o por alguna causa, ¿no? Entonces, tenemos acá estos dos escenarios, ¿no? Entonces, de repente, a ver, la participación de alguno de ustedes les pasaría a preguntar, ¿qué harían o qué piensan en todo caso de estas dos imágenes? ¿Qué piensan ustedes de estas dos imágenes? De repente la imagen del monito con el tigre les llama más la atención. ¿Qué harían en esta situación? ¿Qué piensan de esta situación? ¿Les ha pasado en algún momento que ustedes se han encontrado en esta situación del monito y del tigre? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Ninguno de ustedes? Gaby, te escuchamos. Tengo una experiencia justamente cuando estaba trabajando en un ingeniero residente que estaba a cargo. Tuvimos un conflicto, ¿no? Era una persona muy, ah, le gustaba que todos hiciéramos lo que él decía, ¿no?
si por algún motivo algo pasó, pues levantaba la voz. Y como en la primera imagen, ah, mm, creo que la falta de experiencia en estas situaciones hizo que yo respondiera igual, ¿no? Y esto afectó bastante mi salud, al extremo de que tuve que llegar hasta el hospital, ¿no? Después de esa irada discusión. Luego de esto ya he aprendido a pasar como a la siguiente imagen. Ya dejo que la persona hable y escucha, ¿no? Es preferible escuchar, dejar que el otro hable, porque, o en pocas palabras, quizás hasta ignorar, con tal de poner primero mi salud mental, ¿no? Emocional, mi salud física. Y después cuando las cosas ya calmó, ya recién empezar a conversar, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias, Gaby. Sí, a veces creo que actuamos de una manera un poco impulsiva, ¿no? Sobre lo que unos dicen, nosotros queremos hablar, ¿no? Sobre lo que están hablando y otras personas, ¿no? Y esto nos pone en la primera situación, ¿no? En la que todos hablan, en la que todos gritan, ¿no es cierto? Pero como decía tu compañera, ¿no? Hay un tema también ya de experiencia y ya nos ponemos en la segunda situación. Ahora, el ponernos en la segunda situación no es permitir que nos falten el respeto, ¿no? Eso no tiene nada que ver, sino que tampoco me voy a poner pues del tú a tú, ¿no? Porque hay que saber con quién pelear, ¿no? Entonces, en algunos casos, digamos, adoptar la posición del bonito es también cuidar nuestra salud mental, ¿no? Porque de hecho hay personas pues que por más que uno les diga, difícilmente van a entrar en razón, ¿no? Entonces, ¿para qué peleo prácticamente contra la pared, ¿no? Pero bueno, entonces, y sí, se ha dado mucho el caso de que hay personas que piensan que mientras que más gritan, más razón tienen, cuando eso está alejado de la realidad, ¿no es cierto? Es más, personalmente pienso que cuando una persona grita es porque ya se les acabó los argumentos, ¿no? Entonces empiezo a gritar porque quiero que me escuchen más allá porque si hablo no me escuchan, ¿no? O no me dejo entender de repente, ¿no? Entonces grito, ¿no? Grito. Creo que todo nos ha pasado, ¿no? En realidad, esta circunstancia de tener de repente jefes así, a todos creo que nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, entonces, en este punto, un concepto también que es importante, por ejemplo, es la negociación, ¿no? Cuando hay conflictos, tenemos la alternativa de poder negociar, ¿no? Entonces, mediante la negociación se resuelve el conflicto disminuyéndolo o en muchos casos también solucionándolo, ¿no? En la negociación, la idea es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo que los haga sentir satisfechos con el resultado, ¿no? En eso se basa justamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa, ¿no? Cuando en un conflicto uno queda satisfecho y el otro no. Ese conflicto en algún momento puede volver a aflorar, ¿no? Porque una de las partes se quedó insatisfecha, una de las partes no está conforme, ¿no? Entonces puede salir nuevamente, ¿no? Bien. Según un estudio realizado por Universia y HR Consulting, casi el 70% de los profesionales considera que en su empresa surgen conflictos con demasiada frecuencia, ¿no? Y aquí justamente les menciono lo que les dije al inicio, ¿no? Digamos que los desacuerdos, ¿no es cierto?, forman parte del día a día, ¿no? No necesariamente el tema de los conflictos como tal, ¿no? No necesariamente así, ¿no? Los desacuerdos sí porque son opiniones diversas, ¿no? De repente tú estás de acuerdo con esto, yo no, lo podemos hacer así, pero cuando los conflictos son frecuentes es porque no hay una buena gestión de un liderazgo adecuado, ¿no? Más de un 85% opinan que su responsable o la propia empresa no ha sabido gestionarlo correctamente, derivando en consecuencias más graves. Hay personas a cargo de grupos humanos que dicen que se arreglen solos, ¿no? Ese es problema de ellos, ¿no? Entonces, no, nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿no? ¿Se ha dado? Sí, eso se da,
¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que cuando un conflicto no se corta, ¿no? Esto puede desencadenar de repente consecuencias mucho más graves, incluso irse a los golpes, ¿no? Y en muchos casos, incluso, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos, en los que nosotros nos hemos enterado de problemas que hay en otras áreas, ¿no? Porque incluso ese conflicto ya ha salido de la atmósfera de una determinada área, cuando eso no debió de ser así, ¿no? Ese conflicto debió cerrarse en esa área, pero bueno, salió, ¿no es cierto? Un conflicto mal gestionado no solo puede impactar negativamente a nivel personal dentro del equipo, sino también tiene consecuencias económicas, productivas y organizacionales, ¿no? Y en este punto es importante mencionar, ¿no? Que existen dos tipos de personas para un conflicto, ¿no? Hay personas que giran sobre su mismo eje y hay personas que desenredan la madeja, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Ante un conflicto hay personas que jamás ven la solución. O sea, vienen con el conflicto, ¿no? Vienen con el problema, pero no te traen o no te plantean la solución para solucionar ese problema o ese conflicto, ¿no? Mientras que por el otro lado hay personas que tienen el problema, pero que vienen con la solución, ¿no? Entonces allí también estamos evaluando habilidades, ¿no? Eh, no sé si les habrá pasado, me ha pasado, sobre todo los que tenemos o hemos tenido personal a cargo, que los conflictos o los desacuerdos son inevitables, ¿no? Entonces, viene y esto pasa, lo otro también, ¿no? Y bueno, se ha generado esto. Yo escucho, soy de las personas que escucho, pero más allá de escuchar el problema, ¿no? Que hay que entender el problema, yo lo que pregunto es, ok, ya me expusiste el conflicto, ya me expusiste en qué no estás de acuerdo, pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Cuál sería para ti una solución? ¿No? Y hay personas que cuando tú les preguntas, ¿y cuál es la solución frente a ese problema? No saben qué responderte. O sea, hay personas que solamente están tan enfocadas en el problema y tan enfocadas en el conflicto que cuando tú les dices, ya, ¿cuál es la solución? Dime, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Se quedan callados. Porque lo único que querían era, como se dice criollamente, vomitar, ¿no es cierto?, su molestia, pero no te traen la solución a la molestia. No te traen la solución a ese conflicto. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Para qué de repente me expones el conflicto si tú no puedes generar siquiera una alternativa de solución, ¿no? Entonces hay personas así, ¿no? Por el otro lado también hay personas pues que son más prácticos, ¿no? Frente a un conflicto, mira, lo podemos solucionar de esta manera, ¿no? No se hacen problemas por nada, ¿no? En ese sentido, tenemos también dos tipos de trabajadores dentro de las organizaciones. Por un lado, tenemos los trabajadores que tienen esta mentalidad de crecimiento, y por el otro lado, tenemos trabajadores que tienen mentalidad fija, ¿no? Los trabajadores con mentalidad de crecimiento ven, ¿no es cierto?, los obstáculos, las crisis, los fracasos como oportunidades. Así lo ven, ¿no? Ok, tenemos esta situación, ya, ¿qué hacemos para solucionar? ¿No? Los retos los ven justamente como una oportunidad de crecimiento, ¿no? El esfuerzo, ¿no? La actitud, ¿no es cierto?, tienen que ver mucho con las habilidades, ¿no? Yo soy positivo, busco esto, busco el otro, ¿no? Si se me presenta algún reto, puedo hacerlo, no hay nada imposible, entonces, mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos la mentalidad fija, donde hay trabajadores, creo que a todos nos ha pasado, que están muy cerrados, muy enfrascados, como que de repente alguna crisis es tumbarse al piso, ¿no? Algún fracaso es como que no sirvo para nada, ¿no? O qué malo soy en esto, ¿no? O se frustran, incluso, ¿no? Y ¿cuál es de repente,
Lo terrible en esa situación, que una persona con una mentalidad fija, ¿no? Puede tender, ¿no es cierto?, a replicar, ¿no?, lo que está pensando, ¿no?, o cómo se está comportando. Digamos que genera en el ambiente, ¿no es cierto?, un clima laboral pesado, un clima laboral tenso, porque una persona que se está frustrando, ¿no es cierto?, no va a tener pues la mejor disposición para hacer las cosas, ¿no? O una persona que es negativa no va a tener de repente esa disponibilidad o el tratar de mejorar el ambiente, ¿no? Bien, causas que provocan los conflictos son varias, son diversas, ¿no? Pero dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, la escasez de recursos, cuando no tenemos de repente lo adecuado para elaborar nuestra tarea diaria, ¿no? Eso es una causal de conflicto. Diferentes percepciones, diferentes objetivos, ¿no? Distribución de tareas deficientes, ¿no? A veces, por ejemplo, en esta pandemia se ha dado, ¿no?, que nosotros teníamos asignadas ciertas funciones, ¿no? Producto de la pandemia se despidió personas, ¿no? Y el trabajo de estas personas, de repente se lo di también a otros trabajadores, ¿no? Pero a uno le di más que a otro, ¿no? Entonces empieza a haber esta especie de poco equilibrio, ¿no?, al otorgar funciones. Entonces existe esta distribución de tareas deficientes, ¿no? Tenemos la mala comunicación, lo dije al inicio, ¿no? Creo que es una de las causales más importantes, ¿no? Cuando de repente yo digo una cosa y se entiende de otra, o no supe comunicar algo, ¿no? Los valores personales contradictorios, distintas maneras de trabajar, ¿no? Y la presión también laboral, ¿no? Ahora, en este tema del conflicto, ¿no?, hay algo que es también indispensable, hay factores que son importantes, ¿ya? Por ejemplo, dice en la primera imagen, ¿no?, contacto mata currículum. Creo que todos en algún momento hemos visto a una persona teniendo un cargo de gerencia, de coordinación, de jefatura, sin tener ni la experiencia ni las habilidades para poder conducir un equipo humano, ¿no? Entonces, ¿por qué entró? Por el contacto, ¿no? ¿Merecía el puesto? No lo merecía porque no es la persona adecuada, pero está en el puesto. ¿Por qué? Porque tiene sus amigos, ¿no? Porque es un contacto, ¿no es cierto? ¿Y eso genera conflicto? Por supuesto que sí, porque tú ves a una persona que a veces, pues, más allá de no tener las habilidades, sinceramente no tiene ningún tipo de cualidad para que estén ejerciendo un cargo, sobre todo que un cargo que ejerza un contacto permanente y continuo con más personas dentro del equipo de trabajo. Entonces, ¿esto es también una causal de conflicto? Sí, es una causal de conflicto. Otra causal de conflicto son las personas, por ejemplo, que creen, ¿no es cierto?, que estar de repente años en un puesto de trabajo les da la seguridad, ¿no? La seguridad de jubilarse allí. O existe esta errónea concepción del empleo seguro, ¿no es cierto? Donde, no, yo aquí empecé, llevo 10, 15 años y aquí voy a morir y aquí de repente, no sé, pues me voy a jubilar, ¿no? Entonces, cuando viene una persona de afuera, ¿no?, a una persona que de repente recién han contratado, lo ven como una amenaza y no como un apoyo, ¿no? Y ese también es un motivo de conflicto. Aquellas personas que piensan que los empleos son seguros, ¿no? Cuando la relación laboral dura, ¿no?, en cuanto les convenga a ambos lados, a la empresa y al empleado. Así dura la relación laboral, ¿no? Ningún empleo es seguro, ¿no? Bien, la gestión eficaz de conflictos en las empresas. Los managers tienen un papel que es fundamental en el tema de conflictos. Y no solamente, y vuelvo y repito, así como lo hice en la clase anterior, ¿no?, en el tema de seguridad, no solamente en la parte correctiva, ¿no?, porque se tiene esta errónea percepción, ¿no?, de que
si vamos a implementar algo es para corregir, ¿no? No. Este papel fundamental que cumplen los managers es de prevenir, de detectar, de gestionar y establecer algo que es importante y que muchas veces es dejado de lado, como el seguimiento. ¿Por qué? Porque en un conflicto existe muchas veces el desequilibrio, ¿no? O existe que de repente le di a uno y a otro no le di. Y siempre va a existir, de repente, si es que no se llega a un buen consenso, la disconformidad. Entonces, si yo no ejerzo un seguimiento, lo más probable es que este conflicto en algún momento vuelva a salir a la luz. Porque va a existir esta disconformidad y va a ser latente y va a ser permanente, ¿no? Entonces, lo que se busca justamente con la gestión eficaz de los conflictos es poder anticiparnos, es poder resolver, es poder minimizar las consecuencias negativas que se originen producto del conflicto, ¿no? Por este motivo es necesario que justamente los responsables del equipo desarrollen esta capacidad pues de empatía, de negociación, de asertividad, para poder conversar con su equipo de trabajo y detectar a tiempo los conflictos, ¿no? El conflicto no es ni bueno ni malo. Gestionado adecuadamente es absolutamente vital, ¿no? Puntos importantes para una gestión eficaz del conflicto. Es importante darnos cuenta del conflicto, ¿no? Lo antes posible, con una comunicación clara, pero también fluida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que ver que como de repente líderes de equipos de trabajo, no podemos pensar que los problemas se van a resolver solos. Hay personas que dicen, bueno, que resuelvan sus problemas solos, ¿no? Que vean cómo lo resuelven, cuando eso puede generar pues esta bola de nieve, ¿no? Hay que actuar rápido porque los conflictos tienden a generar división dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume de repente como que una especie de bandos, ¿no? No, yo estoy del lado del de acá, no, el de acá tiene razón, ¿no? Entonces se genera esta división. El conflicto debe de aislarse. Si se originó en un área, no tiene por qué salir a otras áreas. El conflicto tiene que cerrarse ahí, y tiene que morir ahí, donde se originó, ahí tiene que morir, ¿no? Entonces, pero sí se ha dado el caso que hemos escuchado en varias ocasiones, oye, tal área, están que se pelean tal persona y tu cual persona. O sea, imagínense, ¿no? Que eso ya llega a otras áreas, ¿no? Es importante también mantener la calma y el buen trato, ¿no? Porque, caramba, se ha dado casos que de repente tengo, no sé, pues un conflicto con una persona y ya ni siquiera la saludo, ¿no? Cuando el tema laboral tiene que quedarse ahí también, ¿no? Hay que aprender también a neutralizar a los trabajadores que son tóxicos, porque hay trabajadores tóxicos, ¿no? Y eso empieza desde un buen trabajo en el reclutamiento y selección de personal. No queremos personas que generen más conflictos de los que, o sea, innecesarios, ¿no? Un conflicto es una oportunidad para conseguir una mejor solución o una mejora en la solución, ¿no? Si veo un conflicto, es un obstáculo. Y si es un obstáculo, si se une todo el equipo de trabajo, se puede superar, ¿no? La práctica de escucha activa es esencial, es vital, ¿no? A veces como que queremos más hablar que escuchar, ¿no es cierto? O hablamos encima de la otra persona, ¿no? Y eso es malísimo. Tenemos que también estar conscientes de que existen diferentes puntos de vista y al existir diferentes puntos de vista también hay diferentes posibles soluciones, ¿no? Bien. Entonces, en la gestión de conflictos para managers es importante prevenir. Esa es la palabra clave, prevenir el conflicto. Identificar y definir el problema, buscar puntos de encuentro y llegar a acuerdos, ¿no? Marcar límites y gestionar personalidades y hacer seguimiento y autocrítica. Habilidades y comportamientos de éxito para la gestión del conflicto. Hay habilidades que tienen que permanecer pese a los conflictos que puedan generarse. Por ejemplo, el respeto,
¿no? Una vez que se pierde el respeto, se pierde todo, en todo sentido, ¿no? Y eso ya lo sabemos en el ámbito familiar, personal, ¿no? Amoroso, laboral, en todo sentido, ¿no? El liderazgo es vital también, ¿no? La implicación, la motivación, ¿no? La escucha empática, la supervisión y seguimiento, y el crear pues sentimiento de equipo, ¿no? Fortalecer al equipo de trabajo. Ahora, existe la comunicación no violenta. ¿Y a qué se refiere, no? A veces los conflictos también se originan no solamente por los factores que ya hemos mencionado, sino también porque hay expresiones, ¿no es cierto?, donde no necesitas decir nada, pero de repente con una mueca o con una mirada ya se está generando cierta molestia, ¿no? Entonces existe también esta generación de conflicto por comunicación no violenta. Para las técnicas de gestión de conflicto tenemos el modelo de Thomas Gilman, ¿no? Que nos habla de 5 cuadrantes, ¿ya? En cuanto al tema del conflicto. Por ejemplo, tenemos el cuadrante que está en medio, que nos habla de ni ganar ni perder, ¿no? En ese sentido, ese cuadrante nos indica de que de repente no se le va a dar la razón ni a un lado ni al otro, o se les da, en todo caso, a los dos, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que se busca es que ambos, ¿no es cierto?, ambas partes no se vayan disconformes, ¿no? Ambas partes mantengan ese equilibrio, ¿no? Tenemos también la parte del cuadrante donde dice ganar, ganar, ¿no? Donde los dos salen ganando. Los dos, o sea, no hay que de repente dejarlo allí y para ninguno hay, no. Los dos ganan. A los dos se les da, ¿no? A los dos se les da la razón. Tenemos también el ganar, perder. Aquí en este cuadrante uno gana y el otro pierde, ¿no? El perder, perder, ambos pierden, ¿no? Y en el perder, ganar, ¿no es cierto?, uno pierde y también el otro gana, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de conflictos, ¿no? Digamos que hay diversos países que hoy apelan incluso al tema tecnológico, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, cuando una persona está molesta y evitar el conflicto. Entonces, en el 2019 se hizo un estudio, ¿no? En base a la inteligencia artificial, por ejemplo, de los smartphones, ¿no? Donde empezaron a evaluar a las personas por el tono de voz y el brillo de los ojos. Y eso indicaba cuando una persona estaba molesta, para que los managers pudieran actuar inmediatamente, ¿no? Esto todo lo que les menciono por tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, evitaba de repente que una persona, si ya de por sí el tono de voz era distinto, ¿no? Esto escalara, ¿cierto? Entonces, pero también se llegó a determinar que por más importante que sea la tecnología, la inteligencia artificial, nada se va a comparar jamás, ¿no?, a el trabajo de lo que hace un recurso humano dentro de las organizaciones, ¿no? Lo importante que es que una persona tome decisiones dentro de las empresas, ¿no? Entonces, se indicaba, ¿no?, justamente en este estudio, que es importante el tema tecnológico, pero que más importante aún es tener dentro de las empresas al recurso humano adecuado, ¿no? Entonces, los conflictos suponen una oportunidad única para mejorar, para crecer en todos los ámbitos, ¿no? A nivel personal, a nivel también profesional. Y fortalece al equipo de trabajo cuando el conflicto es superado, ¿no? Es decir, es una oportunidad importante para que más bien el equipo considere, ¿no es cierto?, que el trabajo que hicieron fue fruto de un esfuerzo conjunto. Una resolución satisfactoria de un conflicto hace que entren en juego muchas habilidades, ¿no? Como por ejemplo la empatía, ¿no?, negociar, de repente la capacidad de ceder, la escucha activa, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que para lograr este escenario
¿no? En donde, de hecho, estas personas pues son felices, ¿no? O de donde se trabaja dentro de un ambiente adecuado, es importante, ¿no? Puntos como la escucha activa, la asertividad, la empatía, la toma de perspectiva y el pensamiento constructivo y alternativo. Entonces, vamos a pasar a los casos prácticos. Y tenemos acá, por ejemplo, y acá sí requiero de repente de su participación, ¿ya? Tenemos aquí, tenemos a una aerolínea, ¿no? Que entró en conflicto con una pasajera, ¿no? Dice, todo comenzó cuando a Mara Zavala, una pasajera en silla de ruedas, se le denegó el acceso al avión sin una persona que la acompañara. La perjudicada publicó el tuit que encabeza, ¿no es cierto?, en su cuenta de Twitter. La pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se originó el conflicto? A ver, ¿alguna participación? Chicos, ¿alguna participación? ¿Qué pasó aquí en esta situación? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Por qué creen que se originó el conflicto y qué creen que se debió hacer para evitar ese conflicto? ¿Ninguno? A ver, por ejemplo, aquí surgió un conflicto producto para empezar de una mala comunicación, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, ¿no? La persona debió ir de repente acompañada, la empresa, ¿no? Pudo haber hecho una propuesta, ¿no? Ustedes saben de que cuando hay personas, hay niños, ¿no? Hay personas en silla de ruedas, pueden ir acompañadas de una aeromoza, ¿no? Aquí tendría que delimitarse si de repente la empresa le ofreció, ella no quiso aceptar, o de repente la empresa no le ofreció, ¿no? O no le dio alternativas de solución, ¿no? Entonces, por ello se originó pues el conflicto, ¿no? Ahora, ustedes también bien saben de que cuando se publica este tipo, ¿no es cierto?, digamos, de tweets, ¿no? Hay un efecto pues multiplicador, porque ella incluso hablaba en términos de discriminación, ¿no? Entonces, esto hizo un eco fatal en toda la aerolínea, ¿no? Por algo que pudo haberse evitado, ¿no? De repente proponiendo las ideas adecuadas, de repente estableciendo una comunicación asertiva, ¿no? Bien. Tenemos el segundo caso, por ejemplo, de Domino's Pizza, ¿no? E indica acá. La situación comenzó cuando uno de los empleados de las pizzerías de la marca colgó un video de YouTube mostrando cómo jugaba con la materia prima, ¿no? Con la que después se hacían las pizzas. El problema es que el juego fue más allá y llegó a introducirse trozos de pizza en la nariz. La pregunta es, ojo, acá hay un caso bien particular, ¿no? Pasó todo esto, el video se sube, y Domino's Pizza recién manda un comunicado 3 días después del suceso, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué se origina el conflicto? Porque fue una avalancha de críticas en redes sociales, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se pudo haber hecho allí? ¿Qué se pudo haber gestionado? ¿Cómo se pudo haber de repente evitado este conflicto? Yo creo que tendrían que haberse lanzado un comunicado inmediato, ¿no? Normalmente cuando suceden estas cosas, la empresa es la primera en lanzar un comunicado y quitar de las redes sociales este video que ha sido difundido, ¿no? Eliminarlo ante todo. Ok, muchas gracias, Ivette. Exacto. El, digamos que la inmediatez no les jugó de repente eh, a favor, ¿no? O sea, no tuvieron inmediatez, ¿no? Entonces, uno de los puntos en los que, porque durante esos 3 días,
digamos que las personas pues criticaron, dijeron cómo es posible, ya no voy a volver a comprar tu producto. Entonces demorarse 3 días, ¿no? Suena como que de repente lo estoy dejando, o de repente la idea fue como que pase el tiempo y ya se olvida. El problema es que la gente no se olvidaba, ¿no? Sobre todo porque es un rubro muy sensible, ¿no? Entonces, el haberse demorado 3 días es como que las personas lo tomaron como que, ¿no? O no les interesa, o se están burlando de nosotros, o cómo pueden simplemente ignorar lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba al inicio que de repente lo crítico de un conflicto, ¿no? Es, en muchos casos también, es no tener un buen liderazgo, ¿no? Porque la persona, el CEO, ¿no es cierto?, hubiese sacado rápidamente un comunicado y decir, les pido la disculpa del caso, se están tomando las medidas correspondientes, eh, ya hemos separado al personal o algo, pero no esperar 3 días como para que las personas se olviden, y las personas no se estaban olvidando, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía que ante un conflicto el tema de liderazgo también es vital, ¿no? La persona que tiene a cargo, ¿no? Al equipo de trabajo, ¿no? Bien. Bien, chicos, si tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces nos podemos retirar. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves.